Hoy le vamos a llamar el capítulo 8 a la manera de Dios. A la manera de Dios. Capítulo 8, a la manera de Dios. Y como vamos a empezar a partir del capítulo 8, empezamos a estudiar la extensión del evangelio en todas las provincias que existían de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que en este caso es Roma, era lo que se conocía, ¿verdad?, como lo último de la tierra. Entonces vamos a hablar un poquito, ustedes lo ven ahí en el mapa, lo que está encerrado en los chiquillos que me ayudan con las pantallas, regálenme en el mapa para que todos podamos ver. Lo que está encerrado en la línea morada es todo lo que era el imperio romano, todo lo que había conquistado el imperio romano. Ya hemos hablado y hemos dado algunas características de este imperio, ¿verdad? Pero quería que vieran y verlo en manera gráfica, en un mapa. Eso es todo lo que le pertenece al imperio romano. Su capital estaba en Roma, ¿verdad? Ay, Dios mío, se vio que toque. ¡Wow! Estaba en Roma, Italia, y alrededor todo lo que existía eran un montón de provincias que le pertenecían al imperio romano, y como le pertenecían al imperio romano, existían para beneficiar a los romanos. Entonces, ya sea que sembraran algo, ya sea que fabricaran algo que le sirviera al ejército, que le sirviera al senado romano, ya fuera que tuvieran que pagar tributo, que eso lo tenían que hacer todas las provincias, pero estaban hechas para el servicio del imperio romano. Y esto facilitó el momento de la extensión del evangelio. El que fuera un imperio, el que estuviera gobernando, el que fuera el imperio romano precisamente que estuviera gobernando, facilitó la extensión del evangelio por características como que la gente podía viajar y movilizarse de un lugar a otro sin problema, porque podían viajar de ciudad a ciudad sin temor de encontrarse una ciudad cerrada, una ciudad en guerra, una ciudad, ¿verdad?, que había cerrado sus fronteras para protegerse, un ejército acampando por ahí, escondidos para atacar a otro. No había temor, solo estaban los romanos como gobierno en ese momento. Entonces el comercio se extendió, los viajes se extendieron, vea que incluye todo el mar Mediterráneo. Entonces la gente podía viajar, entrar, salir sin temor. Aparte que los romanos hicieron muchas carreteras muy buenas. Por eso es que el dicho ese que sale, que todo camino llega, porque ellos hicieron carreteras muy buenas que facilitaban el transporte, que facilitaban el comercio. Entonces eso ayudó también a la extensión del evangelio. También los romanos tenían leyes muy buenas, ¿verdad? Las leyes romanas se habían extendido por todo el imperio, al punto que vamos a estudiar más adelante que los que eran ciudadanos romanos tenían privilegios en esas leyes. Entonces vamos a ver a Pablo como él apela a su nacionalidad romana para poder ser presentado en un juicio un poco más justo que tal vez otra persona que no tenía esa nacionalidad. Entonces todo esto permitía que el evangelio se siguiera extendiendo. Fuera de eso, estábamos en un momento, y creo que eso se los comenté la última vez que estuve aquí con ustedes, estamos en un momento donde solo se hablaba un idioma, o había un idioma oficial. En todo ese mundo conquistado había un idioma oficial, era el griego. La literatura que se leía era la literatura griega. Entonces eso también facilitaba la extensión del evangelio. Son características que vemos ahí que nos ayudaron a que el evangelio se extendiera. Vamos a ir a la primera parte, que es la primera aparición de Saulo. Aquí en este capítulo lo vamos a conocer como Saulo, aunque después se cambia el nombre a Pablo, pero aquí lo vamos a conocer como Saulo. Entonces vamos a estar en el verso 1 y verso 3 de Hechos capítulo 8, verso 1 y verso 3. Dice el 1: Saulo fue uno de los testigos
y estuvo totalmente de acuerdo ¿con qué? Con el asesinato, con la muerte de Esteban. Él estuvo totalmente de acuerdo. ¿Qué nos habla esto? Nos habla de que él consentía la muerte de Esteban, que él aprobaba la muerte de Esteban, que él votó para que se diera la muerte de Esteban. Y también nos habla que él tenía cierto grado como de autoridad. Vea que era un joven, porque nos dice que las ropas de Esteban se pusieron, terminando capítulo 7, se pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Él era todavía un muchacho, era un joven, pero tenía cierta autoridad a nivel del gobierno judío, porque él estaba totalmente, consentía la muerte de Esteban. Y dice el verso 3: y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. ¿Cuál era la intención de Saulo? Eso lo vamos a tener bien claro, porque cuando veamos capítulos más adelante vamos a ver que eso caló en el corazón de Saulo. Eso le dolía a él en su corazón, haber sido partícipe de tener la intención de acabar con la iglesia. Dice, iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Vea, la persecución de Pablo no era una persecución así como suavecita. No era como que él venía a la casa y decía, hola, ¿cómo están? Bien, ¿sos cristianos? Sí, vamos, acompáñenme, vamos a la cárcel. No era esa persecución, o no era la persecución que a veces vivimos nosotros. Sos cristiano, ay, ya no perteneces a mi familia. No era esa persecución. No era la persecución de que dejaban de invitarlos a las fiestas y a las reuniones. No era esa persecución. La persecución en este momento de Saulo era una persecución brava. Era una persecución con enojo, con coraje, sin misericordia. Ya Pablo no tenía misericordia, no hacía distinción entre si era mujer o si era hombre. Si había que sacarlo arrastrado, lo sacaba, dice, vea, el versículo lo está diciendo, arrastrado, sacaba a la gente de sus casas. Ya Pablo había perdido la misericordia por las personas. Pablo era la traducción, ¿verdad?, del griego de esta palabra era hacer estragos, hacer daño, devastar, acabar. Era lo que Pablo quería hacer con la iglesia, era su motivación. Y parece que tenía la aprobación del Sanedrín. Ya vimos la semana pasada, nos explicaban que era el Sanedrín. Y parece que tenía la aprobación del Sanedrín, porque él lo hacía sin temor y los metía a la cárcel. Y en capítulos más adelante nos habla cómo él tenía cartas de aprobación para hacer estas cosas. Entonces esta manera de Saulo reflejaba toda su intención de eliminar el cristianismo. Y la manera de eliminar el cristianismo era eliminando toda la cantidad de cristianos que él pudiera. Esa era la manera que él pensaba de eliminar el cristianismo. Aquí vemos una cosa muy interesante, porque Pablo era bien conservador de las enseñanzas judías, y él habla, y él era fariseo, y los fariseos eran, ¿verdad?, al pie de la letra de la ley, aunque sabemos que ellos no lo cumplían en su totalidad, pero ellos la ley andaban viendo que se cumpliera. Era bien celoso de las tradiciones, de la ley de Moisés y todo lo que le agregaron después los judíos. Era bien celoso y él defendía esto. Pero una cosa es ser bien conservador de la doctrina, que eso es de vital importancia para nosotros los cristianos. Eso está bien. La Biblia no se negocia. Si la Biblia dice no es no, y si dice sí es, no se negocia. Y tenemos que ser defensores de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ser defensores sin importar lo que digan otros, las consecuencias que tengamos, el rechazo. Tenemos que pararnos firmes a defender la doctrina bíblica. Eso es parte esencial de nosotros como creyentes. Pero es muy dañino y es muy peligroso el ser conservador de las tradiciones humanas. Y eso ha causado mucho daño en la iglesia.
Cuando se levantan personas a defender una tradición humana y no están abiertos a la libertad que Cristo nos ha dado con su sangre. No, hay que vivir así, hay que hacer esto, entonces tenemos que hacer una diferencia, y es lo que nos enseña Pablo. Ahorita estaba celoso de la tradición judía. Su corazón no estaba abierto a la libertad que Cristo había dado a partir de su muerte y resurrección. Él no estaba abierto a eso. Entonces él va en defensa de eso. Ahora quiero adelantarme un poquito, y aquí los chiquillos que me ayudan con las este es el trabajo que vamos a hacer en mesitas. Si usted no conoce a los de su mesa, lo primero que le digo es preséntese, ¿verdad? Porque yo sé que hay caritas ahí que usted no conoce. Entonces preséntese, diga el nombre. Pero ahorita cuando yo termino de hablar, ¿ok? No se me adelante. Lo segundo que vamos a hacer es, vamos a leer el capítulo completo de Hechos 8. Y vamos a buscar los principios que vemos ahí del evangelismo. No están numerados como principio 1, principio 2, principio 3. No, los vamos a sacar conversando en mesa. ¿Está bien? Entonces vamos a decir, este es un principio. En este versículo vemos un principio. Y los vamos a anotar en una lista. Usted los puede ir anotando ahí. Pero lo vamos a hacer en mesa, no individual. O sea, quiere decir que o los 20 que están en la mesa 11, ¿verdad? O los 5 que están en la mesa 5, tienen que tener los mismos principios escritos. ¿Está bien? Entonces vamos a arrancar desde ya. Yo voy a poner ahorita aquí un relojito, les voy a dar unos minutos y empiecen desde ya. Listos, vean lo que vamos a hacer. Como ya usted tiene la lista que su mesa hizo, vamos a estudiar algunos. O sea, yo les voy a decir algunos, usted va revisando y ustedes van marcando, a ese sí lo pusimos, a ese no lo pusimos, y al final vemos si hay uno de los que no tocamos hoy. Chiquillos, se acabó el tiempo porque no me ponen atención, que es esa falta de respeto la de ustedes. Háganme el favor. Al final vemos si hay alguno de los que no mencionamos en la enseñanza y que ustedes encontraron. ¿Está bien? Entonces usted va marcando los que vamos viendo, principios sobre el evangelismo o la evangelización. Entonces el primero que nosotros vamos a ver es que Dios usa las circunstancias. Dios usa las circunstancias, y nos vamos a basar en el verso 1, la parte B, y en el verso 4 para que usted lo tenga ahí anotado. Dice el 1: ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Y dice el 4: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Aquí vimos la semana pasada, capítulo 7, que sucedió algo grave, ¿verdad? Sucedió algo feo, sucedió algo triste, que fue el asesinato de Esteban. Pero ese asesinato de Esteban se convierte en un fósforo que enciende la persecución. Y la persecución para la iglesia fue buena, porque ellos no era que estaban mal. Jesús les había dicho, prediquen en Jerusalén. Ellos habían empezado a predicar en Jerusalén. La iglesia estaba creciendo, la iglesia ya estaba establecida como un grupo de creyentes que se congregaban, que tenían las cosas en común, que oraban, que leían la Biblia. O sea, ya la iglesia estaba creciendo, y se añadían. Recuerden, en una de las predicaciones 5,000, o sea, ya era un grupo grande la iglesia en Jerusalén. Pero la iglesia estaba ahí en Jerusalén muy cómoda, muy tranquilos, cada uno en su casa, yendo a congregarse el día que tocaba, yendo a las reuniones de oración, yendo a raíces, estaban muy cómodos ahí. Pero sucede lo de Esteban, y a partir de ahí se desata la persecución en la iglesia. Y la persecución a la iglesia lo que hace es que los cristianos que vivían en Jerusalén tengan que salir de Jerusalén, tengan que huir de Jerusalén, tengan que irse de sus casas, salir de sus casas, agarrar las cosas, su familia, y irse a otras ciudades, irse donde la mamá que vivía por allá, irse donde un hermano que vivía largo.
Eso hace la persecución. Entonces la persecución es como, nos genera como sentimientos encontrados. Porque cuando nosotros leemos el capítulo 2 el versículo 2 de Hechos, dice que cuando enterraron a Esteban hicieron un gran duelo. Estaban tristes, los creyentes estaban tristes. Lo mataron sin haber cometido ningún delito. Su familia estaba triste, estaba en duelo, habían perdido a un ser querido. Pero más adelante, vamos a leer unos versos más adelante, cómo en Samaria hay gran gozo por la salvación. Entonces como que nos genera sentimientos encontrados. Por un lado es triste, pero por el otro lado hay mucha alegría. ¿Verdad? Qué complicado, qué difícil. Un día de estos hablaba con mi esposo y cuídenme ahí la mesita 13, amigos, cuídenme ahí la mesita 13, por favor, para no dar nombres. La próxima doy nombres. Hablaba con mi esposo porque estábamos viendo un programa que grabamos hace algunos años en Enlace, donde habla sobre nuestro testimonio como matrimonio. Y lo estaba viendo porque tenemos unos amigos que están pasando exactamente lo mismo, y entonces queríamos como ayudarlos, ¿verdad? Y entonces yo lo estaba viendo para ver qué había dicho ahí, a ver si todavía pensaba igual. Y no, hay muchas cosas que todavía no, que ya pienso un poco diferente. Pero mi esposo hablando, yo le decía, viste amor, en ese programa dijimos, ya yo no hubiera dicho eso, no hubiera dicho aquello, estaba muy reciente, o él hubiera cambiado, hubiera mencionado esto otro que he aprendido en los años. Y mi esposo me dice, ¿te acuerdas? Me dice, por ese programa se convirtió fulano y mengano. Y yo, me dice, sí, acuerdas, ellos me llamaron y me dijeron en el consultorio que recibieron al Señor. Dice, su matrimonio se restauró, vienen a la iglesia, traen a sus hijos, se congregan, sus hijos están en grupos conexión, están sirviendo en matrimonios, y yo, wow, sí es cierto. Entonces, y conversamos, yo no le deseo a nadie lo que nosotros pasamos, a nadie se lo deseo, pero hoy digo, hey, gracias a Dios hay una familia completa en la iglesia. Hablaba hace unos domingos con una hermana de nuestra congregación, Manuelita. Manuelita siempre viene a la primera reunión, tal vez ustedes los que son de la segunda no la han visto. Ella viene en silla de ruedas y me la topo allá afuera, estaba esperando a irse, había pasado un periodo muy, muy rudo en el hospital. Estuve internada algunos días, pero bien rudo, ¿verdad? Y entonces me la topo y le digo, Manuelita, qué lindo verte. Y me dice, viste, el Señor no me quiso jalar la patica. Así me dijo, usted puede hablar con ella. Dice, el Señor no me quiso jalar la patica. Y le digo, sí. Dice, me llevó al hospital. Y le digo, pero te llevó con un propósito. Dice, claro, me gané el de la paz. Y le hago, qué bien, Manuelita. Y me dice, y ese es uno, pero ese tenía familia que lo visitaba. Dice, entonces quién sabe cuántos más. Ven el pensamiento. Eso es lo que está pasando aquí. Una situación, una crisis, algo doloroso, algo triste, pero que Dios utiliza para su gloria, para que el evangelio se extienda, para que otros más conozcan de Cristo. Entonces Dios usa las circunstancias. Dios usa las circunstancias buenas también, porque a veces una circunstancia buena puede ser, no sé, que alguna familia pudo comprar una casa, entonces se van para un condominio, están estrenando casa y ahora están con los vecinos, tienen la oportunidad de que ahora tienen un vecino creyente que les puede hablar de Cristo. Eso puede ser una circunstancia buena. Pero una circunstancia también que Dios utiliza puede ser una circunstancia dolorosa, que tal vez nosotros no entendemos el cuadro completo, porque creo que se los puse en una ilustración una vez. Nosotros lo vemos como piezas de rompecabezas que a veces, ¿verdad?, no sabemos dónde calzarlas, y usted dice, no sé dónde calzar esta parte de mi vida que me está costando, que me está doliendo, que estoy viviendo, no sé, pero Dios ve el cuadro completo. Dios ve la imagen, Dios ve el paisaje completo. Y Dios sabe que esta circunstancia va a ser de bendición para otros. Pero ¿cómo, Gaby? Dice, Dios sabe. Porque a los que aman a Dios, Él las transforma para bien. Y a veces el bien es para ganarnos a otros para Cristo. Y eso es lo que está pasando aquí. El Señor está usando esa circunstancia un poco dolorosa para extender el evangelio, para empujar a que se váyanse para otras ciudades. Se fueron a ciudades tan largo como la isla de Creta,
como llegar hasta Roma, que tal vez nunca hubieran agarrado sus maletas y se hubieran ido a esos lugares si no hubiera sido por la persecución. Entonces vemos que el Señor usa las circunstancias. Por eso le puse hoy a la manera de Dios, porque a veces no es a nuestra manera, y a veces la manera de Dios no nos gusta tanto, ¿verdad? Como hoy, Señor, pero a la manera de Dios. Ahora, lo otro que vamos a ver aquí, bueno, vamos a ver a Felipe en Samaria. Otro principio es que cada creyente es como que no los doy convencidos. Vamos a cambiarlo. Diga, yo soy un testigo. Cada creyente se convierte en un testigo. Eso es un principio del evangelismo. Cada uno de nosotros somos un evangelista. Cada uno de nosotros somos un predicador. Cada uno de nosotros. Dice el pasaje, nos vamos a basar en Hechos capítulo 8 verso 5. Dice: Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Todos los que fueron, ya lo vimos en el 4, todos los que fueron esparcidos en la persecución se ocuparon de predicar. Era parte de su vida cotidiana. Donde quiera que ellos iban, hablaban de Cristo. Lo habían tomado como algo personal. Se convirtieron en evangelistas en cualquier lugar donde llegaban. Había ese sentido de responsabilidad, de que soy yo el que tengo que comunicar a Cristo a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros, a mis amigos. Soy yo. Era un grado de responsabilidad que había en la iglesia primitiva. Y ese grado de responsabilidad que vemos en una iglesia tan nuevita, ¿verdad? Tan recién nacida, pero tan ferviente, lo hemos perdido hoy en día como iglesia. Lo hemos perdido. Y no tenemos el grado de persecución, pero hemos perdido el sentirnos responsables del evangelismo. Y le hemos dado la responsabilidad de predicar a los pastores y a los evangelistas. Y predicar es hablar las buenas nuevas. Predicar es contar la nueva noticia, las buenas noticias. Eso es predicar, hablar de Cristo. Y hemos empezado a pensar que el que predica es el pastor. Entonces usted dice: no, voy a pararme aquí para dar ejemplos. No, yo toco el bajo. Invítenme a las campañas, pero yo toco el bajo. Perdón, ahí, ¿verdad? Tabito, no es personal, pero si le cae el guante. No, es que yo soy de las que canto, yo canto, y mi voz, yo soy salmista, y mi voz es para glorificar al Señor. Eso de predicar le toca a otro. No, es que yo ni siquiera me he convertido en líder de la iglesia. Yo no he llevado carril de crecimiento. Entonces no puedo, eso de ir a predicar, no, eso no me toca a mí, eso. Y aquí un principio del evangelismo es que cada uno de nosotros somos un evangelista. Usted no ve a la iglesia buscando el púlpito, buscando sinagogas para irse a parar, o buscando lugares de reunión en templos para buscar un micrófono, un altar para predicar. Usted no ve a la iglesia en eso, sino que la iglesia donde llegaba y hacía la paradita ahí en el camino, en la sodita para comer, ahí se ganaban a uno para Cristo. Cuando iban de paseo, ¿verdad? Iban a conocer ahí el mar Mediterráneo, porque ahí tenían la familia, y mientras se tomaban una pipa, se estaban ganando a otros para Cristo. Esa es la iglesia. Ellos no estaban buscando un micrófono, no estaban buscando un altar. Ellos eran evangelistas. Ellos eran predicadores. Ellos llevaban la buena noticia. Ellos hablaban de Cristo con las personas que estaban alrededor de ellos. Y eso es lo que en el transcurso de los años creo que hemos perdido un poco en la iglesia. Estamos muy cómodos a veces, ¿verdad? Necesitamos que algo nos incomode un poquito para salir
a las calles para convertirnos en ese instrumento de Dios. ¿Sabe? Y gloria a Dios por los pastores, ¿verdad? No, gloria a Dios, diga gloria a Dios por los pastores, ¿verdad? Gloria a Dios por los que cuidan, por los que protegen en las iglesias. Gloria a Dios por los evangelistas en las campañas. Gloria a Dios. Pero los pecadores hoy en día rechazan a los pastores. ¿Y por qué los rechazan? Porque saben que les van a predicar. Y los rechazan y no quieren ir a las iglesias. No, yo no quiero ir a la iglesia porque tengo una vida así, o me gusta la vida como la tengo, y me gusta vivir en pecado, y me gusta vivir con... Y rechazan a los evangelistas, y hacen campañas, y la gente no quiere ir a escuchar porque saben que le van a hablar de Cristo. Pero qué difícil que rechacen a un compañero de trabajo que ven todos los días. Qué difícil que rechacen al amigo al que les gusta pasar tiempo para jugar, para divertirse, para hacer algún deporte. Qué difícil que rechacen a un familiar. Entonces ahí es donde cada uno nos convertimos en un evangelista, cada uno de nosotros nos convertimos en un predicador. Para eso nacen los grupos Conexión. Ese es su altar, ese es su púlpito, ese es su micrófono. Ábrese un grupo Conexión y gánese a otros para Cristo caminando, gánese a otros para Cristo haciendo ejercicio, gánese a otros para Cristo pintando, gánese a otros para Cristo. Ese es el objetivo de los grupos Conexión. No podemos perder eso de vista. Yo sé que también la iglesia como tal somos edificados en los grupos Conexión, pero el objetivo principal de los grupos Conexión es ganarlos a los que no pondrían un pie aquí en la iglesia por muchas razones, ganárnoslas para el Señor. Es más fácil invitar a un compañero de trabajo a un partido de básquetbol o a una clase de cocina que invitarlo a la iglesia. Es más fácil, lamentablemente, pero es más fácil. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos en los grupos Conexión. Entonces aquí vemos cómo en este caso específicamente nos habla de Felipe. Hay algo curioso en Felipe. No, esta todavía no, espérense, ahorita les digo. Hay algo curioso en Felipe, que Felipe no era apóstol. ¿Quién era Felipe? Este era, acuérdense que hay dos Felipes, ¿verdad? En el capítulo 1 y 2 se menciona a Felipe, el discípulo, el que llegó a ser apóstol, pero este Felipe era el servidor, uno de los diáconos. Y los diáconos eran, ¿se acuerdan? Los diáconos no era el dueño de la iglesia, los diáconos no era el que mandaba el pastor, el diácono no era el regañón, no, el diácono era el que servía, el que repartía las mesas. Ese era el diácono, un servidor. Y Felipe era un servidor. ¿Dónde estaba él? Esa era su trabajo, ese era su servicio dentro de la comunidad. ¿Dónde estaba él? Usted lo podía encontrar sirviendo las mesas. Pero él era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de sabiduría, era un hombre íntegro. Pero él servía las mesas, y mientras servía las mesas, el Espíritu Santo lo llama y le dice: hey, necesito que vayas a Samaria. Y aquí es donde viene el otro principio de evangelismo. El evangelismo es para cada persona del mundo. Amén, gracias, don Raúl. El evangelismo es para cada persona del mundo. Si usted no me cree, yo le voy a explicar con Felipe. Vea ese mapa que está ahí, ese es el recorrido de Felipe. Felipe, el Señor lo llama Samaria. Vea dónde está Jerusalén. Él está en Jerusalén y se va para Samaria. Judíos y samaritanos no se llevaban. Judíos y samaritanos no eran amigos. ¿Por qué? Esto se remonta mucho tiempo atrás, al Antiguo Testamento, al libro por ahí de Reyes. Usted lo puede encontrar en Reyes, en Crónicas. Hay un momento donde el pueblo de Israel se separa en dos, por pleitos entre ellos, por impuestos, por reyes. Se separa en dos naciones, el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte son 10 tribus, el reino del sur es Judá más Benjamín, esas otras 2 tribus. El reino del norte va a ser capturado por el imperio asirio, y el imperio asirio los toma y los esparce por diferentes lugares, entre esos
donde está ubicado Samaria. Y pasan muchos años en que este pueblo no puede regresar. Es más, ellos nunca, el reino del norte nunca regresa a su ciudad. Ellos nunca regresan. Entonces, como ya se establecieron en las ciudades donde estaban, pues se casaron, tuvieron hijos, ¿verdad?, con otras poblaciones. Entonces, para los judíos, ellos eran mixtos. Y como eran mixtos, eran impuros, eran feos, eran malos, eran diabólicos, porque se habían contaminado casándose con otros, revolviéndose con otros, y Dios había dicho que eso no se podía hacer. Entonces, para los otros judíos, ellos eran personas desechables, eran personas que no eran del agrado, no eran justas, eran impuras. Y no solo eso, sino que también ellos habían tomado prácticas como de adorar otros dioses y levantar otros altares. Los samaritanos se habían levantado un templo de adoración en el monte Gerizim. Usted lo puede leer, todo eso es Antiguo Testamento. Ellos habían levantado un monte de adoración, entonces también era considerado como herejes, porque Dios había dicho que solo en un lugar se podía adorar, y ellos tenían otro lugar de adoración. Para un judío que estaba en Jerusalén y que quería viajar a Galilea, que está arriba, un judío prefería cruzar el Jordán, subir por Perea. Perdón, es que no la puedo tocar, está sensible. Ay, Dios mío. Aquí va, aquí. Ya sé, para que no se me mueva. Vea. No, se ha producido un error. Otro día con más tiempito. Pero usted me sigue ahí. Ellos preferían de Jerusalén cruzar el Jordán, subir por Perea y Idumea, que es otra aquí, y cruzar o el lago de Galilea o otra vez el Jordán para llegar a Galilea. Ellos preferían hacer eso que pasar por Samaria. Dios mío, ahí está. Pero ustedes tienen las grandes, no sé qué. Sí. Entonces ellos preferían hacer eso, porque un judío jamás toparse a hablar o dirigirle la palabra a un samaritano. Jamás. Incluso cuando vemos a Jesús ya en los evangelios, él dice: me es necesario pasar por Samaria. Eso no se hacía, los judíos no lo hacían. Entonces aquí vemos cómo Felipe nunca hubiera ido a Samaria si no hubiera sido por la persecución y porque el Espíritu Santo lo manda a Samaria. Él nunca hubiera ido a Samaria, pero el Espíritu lo manda y vayas a Samaria, y él va obediente. Entonces el evangelio es para todas las personas del mundo. Nosotros tenemos que quitar los prejuicios que a veces tenemos a la hora de evangelizar. Y a veces tenemos prejuicios cuando queremos ir a evangelizar por clase social. Y decimos: yo no me voy a ir a meter a ese lugar, jamás, Dios libre. Yo no voy a ir ahí. No, es que esa familia no. Como si pudiéramos ser nosotros los que elegimos si se lo merecen o no se lo merecen. No, es que eso, no voy jamás a meterme yo ahí. Tenemos prejuicios por lugares donde vive la gente. No, es que si vive ahí, ellos lo tienen todo, son millonarios, no necesitan nada, pues necesitan a Cristo. Y tenemos que quitar los prejuicios, porque el evangelio es para todos. Dios no hace distinción entre ricos, pobres, hombres, mujeres, esclavos, libres, y eso está en Gálatas, usted lo puede leer. Dios no hace distinción. La salvación es para todos. Y hay momentos donde el Espíritu Santo te va a guiar, como guió a Felipe, a lugares donde usted nunca se metería si no fuera guiado por el Espíritu Santo. Pero hágale caso al Espíritu Santo. Hay momentos donde usted le va a hablar a personas que nunca le hablarías, pero le vas a hablar porque el Espíritu Santo ahí te mandó. Entonces eso es muy importante, muy importante. Jesús murió para salvar a todos. Otro principio: los milagros ayudan a creer. Los milagros ayudan a creer. Y en este nos vamos a basar
en el verso 6 y 7 y 8. Dice así: las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en la ciudad. Este es el pasaje que les decía que es el contraste del verso 2. En el verso 2 vemos mucha tristeza por la muerte de Esteban, pero en el verso 8 vemos mucha alegría por la salvación y los milagros. Los milagros ayudan al evangelismo, las señales ayudan al evangelismo. Cuando usted va y me ponía a pensar un día, como buen ser humano, como nos toca a todos, para sacar cita en el EVA, y sé que levantarse a las 4 de la mañana, ¿verdad? Para ir a hacer filita aquí, a mí me toca uno aquí a la vueltica. Y un día me levanto a las 5, no agarré ficha, entonces el día siguiente me levanté a las 4 y me voy a sentar, ¿verdad? Y llevé un banquito ahí toda, porque es de 4 a 7, o sea, bastantes horas. Y me ponía a pensar, porque todos los que estábamos ahí necesitábamos cita médica para algo. O sea, quiere decir que todos estamos enfermos de algo, ¿eh? Todos. Y yo estuve, y les confieso mi corazón, yo estuve 4, 5, 6, 7, 3 horas ahí sentada sin abrir la boca, porque yo volví a ver al muchacho de la par y yo decía: ay, Dios mío, que no sea un asaltante, esta oscuridad, uno aquí metido, ¿verdad? Y tan solo aquí en Sanfra y todo el mundo. Yo volví a ver a la muchacha de la par y la veía más dormida que despierta, ¿verdad? Y todo, bueno, hasta yo. Y no abrí la boca en 3 horas. Y le aseguro que todos ocupábamos algo del seguro médico. Estábamos enfermos de algo. Entonces hay pasajes donde a mí me golpean, porque me cachetea el Señor también. No crea que solo es para usted, no crea que yo le vengo a tirar piedras sin habérmelas tirado yo. O sea, no crea eso. Hey, a veces orar por un enfermo hace que crea la familia. A veces hay una sanidad que usted dice: pero ¿por qué hoy es que esta vez estoy en una reunión familiar y llega una y dice: ay, esta colitis que tengo, que ya no puedo comer nada? Y ahí nos quedamos todos callados. Hey, suelte la palabra en el nombre de Jesús. Toda colitis se va, para que disfrute la cena de hoy. Hey, se le va la colitis y llega: ay, vio, ya me siento bien, esa famotidina ¿cuál famotidina? Eso es el Señor. Y ahí la familia empieza a escuchar. Es que no tenemos que ver milagros de un cojo levantarse. No hay milagros que en nuestras familias pueden suceder, en nuestro círculo de amigos pueden suceder, que nos sirven para hablar de Cristo, que nos sirven para predicar el evangelio. Y aquí voy a apurarme porque ya vi la hora. Vea otro: es necesario que sean bautizados en agua y en el Espíritu. Es necesario, para el evangelismo, es necesario que sean bautizados en agua y en el Espíritu. Aquí nos vamos a basar en el verso 9 al 17, que usted lo va a leer en su casa, y yo sé que como ya lo leyeron todo, usted lo tiene bien fresquito, ¿verdad? ¿Qué pasaba con esto? Todavía no, estamos en el ser bautizados. Felipe empieza a predicar, empieza a sanarse gente, empieza a la gente a creer en Cristo, y Felipe los bautizaba en agua. Y los bautizaba, y ellos salían contentos y felices, ¿verdad? Y eso es importante, porque algunos menosprecian el bautismo en agua. Y el bautismo en agua es un mandato. O sea, si no nos bautizamos en agua y somos creyentes y nos declaramos creyentes, estamos desobedeciendo al Señor. Entonces, si usted es un creyente y se considera un seguidor de Cristo y no se ha bautizado, ya pronto vienen los bautizos, usted apúntese para ser bautizado. Eso es un mandato, ¿verdad? Eso es parte de lo que el Señor dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es un mandato. El que crea y es bautizado será salvo, dice la palabra también. Entonces tenemos que no rehusarnos al bautismo. Y si usted tiene un amigo ahí, ¿verdad? O alguien conocido que ya tiene muchos años,
Me decía una chica de la iglesia, me decía: Paz, yo me bauticé cuando tenía 12 años. Normalmente, antes en las iglesias, la edad para empezar a bautizarse era 12 años, por un asunto de que ya puede ser más consciente aquel jovencito, aquella jovencita, del acto que está haciendo. Y entonces ella me decía: yo me bauticé a los 12, pero cuando llegué a los 18 me aparté del Señor, y me aparté por 20 años. Dice: ahora que yo regreso al Señor, yo quiero bautizarme otra vez. Y yo, sea buchona. Me dice: ¿puedo? Y yo, claro, porque para ella es como un nuevo nacimiento. Y parte de ella dice: yo volví a aceptar al Señor, yo estoy otra vez en mi primer amor con el Señor y todo, pero yo quiero en obediencia bautizarme. Y luego, bautícese. Ahí, hágalo otra vez. Ahora, aquí ya vemos dos bautismos: el bautismo en agua, que recordemos, a nosotros no nos salva el agua, nos salva la sangre de Cristo. Pero el bautismo en agua es obediencia. El bautismo en agua es la representación pública de que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Pero también nos habla del bautismo en el Espíritu. Dice que cuando los discípulos oyeron, ¿verdad? Se fue Pedro y se fue Juan y le dijeron: hey, ya fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y no, Felipe solo nos bautizó en agua. Ok, oraron, pusieron las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, otro principio del evangelismo es procurar la llenura del Espíritu Santo. Procurar la llenura del Espíritu Santo en nosotros, que es la que nos da poder para predicar, y procurar la llenura del Espíritu Santo para el que se está convirtiendo, para que se convierta en un predicador después. ¿Qué pasó con la mujer samaritana cuando conoció a Jesús? Cuando estuvo ahí en el pozo sentado y Jesús le dijo: yo soy el agua de vida, y ella aceptó y reconoció. ¿Qué pasó con esa mujer samaritana? Se fue a contarle. Vean, los primeros que se ganó fueron los 5 maridos que había tenido. Se lo aseguro. Se fue a predicar, fue la primera evangelista en Samaria. Fue la primera mencionada en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que procurar que aquellas personas que nos ganamos para el Señor también reciban el bautismo del Espíritu Santo, para que se conviertan en evangelistas. Luego vamos a ver a Felipe con el etíope, y vamos a ver 3 principios rápidos. El primero: a Dios le importa la multitud, pero también le importa una sola persona. ¿Ok? Felipe le predicó a muchos en Samaria, muchos. Y en el mapa yo ya me di cuenta que ya enviaron la presentación. Usted la tiene ahí en su teléfono, los que están en el chat de la iglesia. Ahí usted puede ver el mapa, el recorrido de Felipe. Felipe volvió a bajar desde Samaria, Judea, y tenía que ir todavía más abajo. Y el Señor lo llama y le dice: hey, vas a hablarle a este hombre. En Samaria fueron multitudes, mucha gente. No pasó nada. Pero aquí, en este otro lugar, era un hombre. Esto lo leemos en el 26. Dice que el ángel le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mandato de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Este eunuco vean, no era judío, pero era un hombre temeroso de Dios. Había escuchado de Dios y había ido a Jerusalén a adorar al Dios que él había escuchado. Y tenía platilla el compa, porque comprarse ahí un libro en ese momento había que tener, ¿verdad? Y se compró Isaías, porque él estaba hambriento de la palabra, él estaba deseoso de la palabra. Él no le importó invertir en un libro, porque los libros en ese momento eran bien caros. Y él va leyendo el libro de Isaías, y seguro en su espíritu había mucha hambre, mucha sed, muchas ganas de conocer al Dios que él está leyendo en el libro, pero no entendía. Y Dios se dio cuenta de este hombre y manda llamar a Felipe del otro lado.
Le dice, rapidito, compa, que allá tengo uno que está nada más para que usted le haga y ya. Está listo. Vaya. Y Felipe viene y le predica al etíope. Otro principio, el Espíritu Santo guía a los creyentes. Cuando el Espíritu Santo te diga, deténgase en este lugar, hágale caso. Cuando el Espíritu Santo le diga, háblele a esa persona de mí, hágale caso. Hágale caso. Hay personas que están nada más así, esperando un empujoncito porque su corazón está hambriento, están deseosos de conocer al Señor, pero no saben a dónde acudir. Y usted es el instrumento dado por Dios, llevado por el Espíritu Santo a ese lugar. Hágale caso. Hágale caso. Si usted tiene que detener su automóvil y parar en un lugar y hablarle a alguien, hágale caso. Vea, a veces, ¿verdad? Vemos cuando nos tenemos que tomar rutas diferentes o tenemos que salir por otro, decimos como, ay, qué pereza, no me tocó por la vea lo diferente, dígale, Señor, ¿a dónde me llevas? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Por qué hay hoy en mi cabeza y pones constantemente a fulano? ¿Será que tengo que llamarlo? ¿Será que tengo que mandarle un mensajito? ¿Será que tengo que visitar a este familiar? Póngale atención a sus familiares muy, muy, muy enfermos. No pierda esa oportunidad. Tal vez, como dijo Manuelita, el Señor déjale la patica y usted se presentó antes. El Espíritu Santo guía a los creyentes. Algunos no entienden. Este es el último que quiero dejarles. Algunos no entienden y hay que explicarles. Algunos no entienden y hay que explicarles. Basado en el verso donde dice que Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que está leyendo? Y el hombre le contestó, ¿y cómo puedo entender a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces comenzaron con esa misma porción de la escritura. Felipe le habló la buena noticia acerca de Jesús. El eunuco aquí reconoce que no entiende. Y hay mucha gente, incluso creyentes, que leen la Biblia y no la entienden. Hay muchos. Y cierro con esto. Yo cuento, bueno, tengo un hermano, mi hermano mayor. Mi mamá, todos nos crió en el evangelio, pero por X razones se fue desgranando la mazorca, ¿verdad? Y mi hermano mayor ha tenido al Señor, pero no ha entregado su vida constante, así como que le haya entregado al Señor, todavía no. No se ha arrepentido, quiere vivir su vida como le gusta vivirla. Él es soltero, vive para él, se gasta lo que gana en él. Entonces no hay como una conciencia de necesito a Dios, aunque él me acepta y hablamos y él simpatiza con algunas cosas. Pero a mi hermano le gusta mucho leer, mucho. Él lee, consume libros a montones. El mejor regalo que uno le puede dar son libros. Pero cuando se le acaba un libro y no tiene nada que leer, como él tiene, pero es como una afición, ¿verdad? Como un vicio por leer, como se le acabó un libro y no tiene otro, se lee la Biblia. ¿En serio? Pero se lee la Biblia como cualquier otro libro, porque no tiene otro que leer. Entonces se lee la Biblia. Y a veces le receta unos versículos bíblicos. Es más, yo creo que él se ha leído la Biblia más que yo, completa, de tapa a tapa. Y le receta unos versículos bíblicos, pero él no entiende. Él no entiende. Y hay momentos en que hemos tenido la oportunidad, y es como explicarle a mi hijo Ian un pasaje bíblico y decirle, no, Mauri, esto es esto, lo que quiere decir es esto, es esto, es esto. Y a veces vamos a encontrar gente a nuestro alrededor, y aún creyentes que no entienden la Biblia, pero parte del evangelismo es convertirnos en maestros de la palabra del Señor. Porque eso es lo que predicamos, la palabra del Señor. Un evangelio sin palabra del Señor no se puede llamar evangelio.
Nosotros, el evangelio, la predicación es la palabra del Señor. Principios. ¿Qué otros encontraron ustedes? Díganme en alguno. Oí por ahí la oración. Obvio, no podemos salir a predicar el evangelio sin orar, porque necesitamos estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué otro pusieron que no tenga yo? El mensaje se centra en Cristo, no en usted que dejó las drogas y cómo se fumaba la marihuana y amanecía en el caño. No, el mensaje no se centra en usted, se centra en Cristo. Muy bien ese. ¿Qué me dijeron por ahí? Arrepentimiento. Hay que llevar a la gente a ser consciente de su pecado, de que somos pecadores y con pecado no podemos entrar al cielo. El evangelio trae gozo, alegría a una persona, a la familia, a la congregación, al barrio. Perdón de pecados. El Espíritu, lo vieron ahí, no lo tocamos. El Espíritu Santo no se compra, no es algo que podemos adquirir. Trae sanidad y libertad. Por allá vi una manita, Lau. Ok, es gratis. Obediencia, por eso lo hemos dicho, si el Espíritu nos lleva a un lugar, sea obediente. Felipe pudo haber dicho, no, yo soy judío, yo no voy a Samaria. El acompañamiento para poder explicar, necesitamos un discipulado, llevar a la gente, convertirnos en esos papás con esos bebés espirituales. Qué lindo cada uno de los principios que ustedes han tomado. Espero que hayamos aprendido. ¿Aprendimos algo? Sí. Ok, entonces, si usted hasta el día de hoy no se ha convertido en un evangelista, conviértase en un evangelista. Recuerde que el Espíritu Santo está en usted. No tiene que ser de muchas palabras, no tiene que saberse muchos versículos. No, pero hable de Cristo. Hable de Cristo. Y el Señor va a usar y va a tomar eso. Y a veces vamos a decir cosas que ni sabíamos que podíamos decir. Y usted va a terminar esto y dice, ¿vio lo que yo dije? O sea, ese versículo ni me lo sabía y se lo receté así. Es porque se ha dejado usar por el Espíritu Santo. Oremos para despedirnos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella aprendemos mucho, Señor. Señor, hoy venimos con un corazón arrepentido si hemos fallado en esta área, Señor, si hemos sido desobedientes, si no hemos escuchado tu voz, si nos hemos resistido como me pasó a mí, Señor, ahí en el Levi's. Si me he resistido, si he puesto excusas, Señor, quiero ser instrumento en sus manos, Señor, y queremos todos aquí, Señor, queremos ser instrumentos en tus manos. Señor, donde nos lleves, donde nos pongas, donde nos lleves a vivir, donde nos lleves a trabajar, donde nos lleves a hacer deporte, donde nos lleves, Señor, con nuestros amigos, queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Que podamos darnos la creatividad para poder utilizar cualquier cosa para hablar de ti. Danos las estrategias, como se la diste a Felipe, Señor, para poder hablar de ti. Danos las estrategias, danos de tu poder, Señor. Espíritu Santo, llénanos de tu poder para ser esos predicadores que necesitas en este tiempo. Predicadores en la calle, predicadores en el lugar donde estemos, Señor. Predicadores de palabra, de actitudes, de hechos, Señor. Que podamos mostrar a Cristo. Queremos mostrar a Cristo, Señor. Pon esas citas divinas, Señor. Que podamos estar atentos a esas personas que están hambrientas de ti, solo necesitan un empujoncito, Señor. Esas citas divinas, Señor. Que podamos ir nosotros y ser ese Felipe para el etíope, Señor. Ser ese Felipe para nuestra familia, ser ese Felipe para ese amigo, para ese compañero del cole, Señor. Que tal vez la presión no le permite, pero que Él vea en mí un joven, un adolescente diferente. Dígale eso al Señor. Señor, que podamos ser luz en los lugares de tinieblas. Que podamos llevar el evangelio a otros. Que podamos ser instrumento en tus manos, Señor. Dios, yo bendigo a todos los que están aquí esta noche, Señor. Cada uno de los que están sentados en su mesa o conectados en su casa, Señor.
Guárdalos de regreso a sus hogares o a sus actividades, Señor. Bendícelos, dales un sueño reparador, Señor, que puedan descansar, que puedan reposar en ti, no solo cerrar los ojos y dormir, Señor, sino que puedan reposar en ti. Que los guardes, que les dé la paz que necesitan en esta noche, Señor, que guarde sus corazones. Dios, gracias por los que están conectados, que podamos salir de estas puertas, Señor, a poner en práctica lo que nos has enseñado en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.